El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Capítulo 1 de Colosenses, desde el verso 24 hasta el verso 29, está hablando de lo que hace Pablo por la iglesia. ¿Qué es lo que Pablo hace por la iglesia? Va a ser revelado aquí, va a contar ese testimonio. Lo está escribiendo para los colosenses y lo está escribiendo para la iglesia en el día de hoy, para ti y para mí, para todos aquellos que vendrán después por nuestra predicación, por nuestro testimonio, por nuestra enseñanza, por nuestro discipulado, por guiarlos a conocer el mensaje del Señor. Me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, pues lo que sufro en mi propio cuerpo completa lo que falta en los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en forma completa, que Él es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo, pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo santo, porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones que antes no les había mostrado. En este hilo conductor de entender el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo he manifestado muchas veces, que para poder entender el Antiguo Testamento tenemos que revisar el Nuevo Testamento. Y para poder entender el Nuevo Testamento necesitamos obligatoriamente ir al Antiguo Testamento. Entonces, Dios levanta un pueblo, lo dije en reflexiones anteriores, de una pareja de ancianos, llamado Abraham y Sarai, su mujer, que era estéril, y les da la posibilidad, ya en edad avanzada, siendo él de 100 años y ella de 90 años, de tener un hijo, que por cierto le colocan el nombre Isaac, que traduce o significa risa, porque eso es lo que era, sencillamente para ellos era un chiste. A esa edad, Sarai se puso a pensar que a esa edad, ¿cómo iba a quedar embarazada? Es más, ella escribe gráficamente, dice estas palabras: ¿y cómo he de sentir yo complacencia a esta edad con mi viejo? O sea, ya a esta edad que tenemos nosotros, qué alegría podemos tener en nuestra intimidad, y ahora con esa historia de que vamos a tener un hijo que no tuvimos en la juventud. Pero Dios pregunta, ¿habrá algo imposible para Él? Y tenemos que afirmar que no, que absolutamente no. El mundo entero estaba regido bajo leyes. De hecho, que cuando los hombres estudiosos, filósofos, científicos empiezan a mirar y a ver cómo funcionan las cosas, entonces encuentran y descubren ciertas fórmulas para que las cosas vayan y se puedan hacer, se puedan cumplir. Ese es el deber, de encontrar esas leyes y estas fórmulas que funcionan aquí dentro del mundo científico. Pero Dios conoce absolutamente todo y ha permitido a los hombres encontrar esto en su gracia y en su sabiduría, porque recordemos que Él es el que le da la sabiduría a los hombres, el entendimiento. Él es que la imagen y la semejanza de Dios en las personas consiste no en aspectos físicos, no en aspectos de apariencia, sino en esa capacidad de pensar, de analizar, de crear, de ser creativos. Entonces los hombres descubren leyes y principios. Por eso cuando estudiamos encontramos todas estas cosas que nos aportan mucho y que de hecho el mundo presente ha venido fundamentado, caminando sobre los principios y las leyes de los filósofos y de esos científicos que empezaron a trabajar. Así como hay vacunas, hay muchas otras fórmulas en muchos otros campos, y ahí es donde se destacan los premios Nobel, las diferentes disciplinas, hombres pensantes, entendidos, sabios, que revelan secretos que la mayoría de la gente no ha logrado percibir. Pues bien, ahora aquí el apóstol Pablo nos va a declarar a nosotros qué es lo que hace Pablo por la iglesia. Y dice que según Dios, su plan, me hizo un siervo de la iglesia y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en forma completa, que es el plan secreto que ha estado oculto en todo desde el comienzo del mundo. Entonces el Señor de esa pareja saca un pueblo, y ese pueblo se llama el pueblo hebreo o el pueblo judío o el pueblo de Israel. Y pareciera que en el Antiguo Testamento al Señor solamente le interesa ese pueblo y la conducta y la respuesta de ese pueblo. La razón por la cual cuando Salomón edifica el templo majestuoso que logró
calificarse entre una de las maravillas del mundo del tiempo antiguo. Ese templo tan maravilloso, cuando él está presentándolo, le está dedicando Dios, como si se tratase de un contrato, se reserva un derecho y dice: si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, y él tiene todo el poder para hacerlo, y si el pueblo se humilla delante de Dios, entonces el Señor, si se volvieren de los malos caminos, el Señor tendrá misericordia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero el pueblo hizo caso omiso a esa cláusula del contrato de permanencia, de fidelidad, de adoración y de exclusividad, porque de esa manera tenían que ellos permanecer en el pueblo, ahí en el pueblo de Dios. No podían casarse con mujeres extranjeras, las mujeres judías no podían casarse con hombres extranjeros, no podían hacer lo mismo que hacían los demás, no podían ofrecer sus hijos a los ídolos, y todo eso lo hicieron y se contaminaron. Entonces Dios aplicó esa cláusula y como tal, los pueblos enemigos y los imperios fuertes que habían alrededor los absorbieron y los llevaron cautivos por diferentes lugares. Ahora bien, todo eso es una semblanza de lo que va a suceder en el Nuevo Testamento, de cómo el Señor va a enviar, como Dios el Padre, en un plan de misericordia para todas las razas, todos los pueblos del mundo entero. Ahora quiere hacer un solo pueblo. Pero un pueblo no hablando en un sentido político, no es en un sentido geopolítico, no lo es. En un sentido de Estado tampoco lo es. En un sentido de espiritualidad, en un sentido de un pueblo que no tiene fronteras étnicas, políticas, religiosas, filosóficas, de lenguaje absolutamente, ni de moneda ni de nada, sino de un pueblo compuesto exclusivamente por seres humanos que han entendido el mensaje de Cristo en la cruz del Calvario. Porque en el momento cuando Jesús muere allá en la cruz del Calvario, crucificado, se rompe el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que separaba. La gente que estaba en el tabernáculo no sabía lo que pasaba en el lugar santísimo, pero una vez que muere Jesús y que las tinieblas caen y que hay ese terremoto, se rompe ese velo y la gente puede ver ahora lo que hay en el lugar santísimo. Queriendo con ello significar que el Señor ahora abría la posibilidad de salvación para todos los pueblos de la tierra, y que de todos los pueblos de la tierra haría uno solo, su pueblo. Y por eso ahora constituye al apóstol Pablo como ese hombre que va a llevar ese mensaje de salvación y de buenas nuevas a todos aquellos gentiles, los que no hayan oído nunca el mensaje de Cristo, sino que vivían siguiendo religiones de sus imperios, siguiendo religiones de sus dioses, siguiendo religiones de sus líderes. Pero ahora viene la palabra. Y Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia, y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en forma completa, que es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo. Es decir, que desde el comienzo el plan de salvación para toda la raza humana se dio, pero hay un tiempo para que se cumpla, el Cristo Jesús. Pero eso estaba profetizado allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando se está dictando sentencia al hombre, a la mujer y a la serpiente. Y la serpiente, que representa a Satanás, la sentencia le dice que de la descendencia humana nacerá el Salvador, y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Es decir, aparentemente pareciera que esa serpiente venenosa, al morderlo en el calcañar, iba a morir por ese veneno, que es como la interpretación que se le ha dado al juicio político, es como la interpretación que inclusive los líderes religiosos de connotación mundial no logran entender. ¿Por qué Cristo murió? ¿Para qué murió Cristo? ¿O por qué el Padre lo abandonó? ¿O qué necesidad tenía Cristo de venir a morir en el mundo? Eso muestra la ignorancia de la Escritura, no conocer la palabra. ¿Y por qué la palabra no ha sido revelada al corazón de las personas que se acercan a ella por vías filosóficas? Tenemos que acercarnos a ellos con un corazón sencillo, porque la palabra declara que Dios ama a los de espíritu sencillo y humilde, que no significa personas con coeficientes débiles, insuficientes, sino significa personas que son sencillas y humildes a la voz de Dios y están dispuestas a escucharlo a Él. Pablo, el apóstol Pablo, es uno de esos hombres.
que llega un momento cuando es tocado por el Señor y es reducido, y espiritualmente él logra entender muchas cosas que no había podido comprender hasta ahora, porque su mente estaba llena solamente de las tradiciones judías. Pero ahora, cuando el Señor llega a su vida y lo transforma, después de esos 3 días que estuvo ahí sin comer ni beber, que perdió la lucidez de sus ojos, que no podía ver, cuando vino Ananías para orar por él, cayeron escamas, como escamas de sus ojos. Y este hombre recibe una revelación poderosa del Espíritu de Dios, que empieza a mostrarle y a decirle todo esto, porque la pregunta es: ¿y dónde saca el apóstol Pablo todo eso si sabía como lo sabían los demás? Todo lo que venía de la ley judía. Pero todo esto es nuevo, esto es innovador, esto viene a la mente y al corazón. Por eso él dice: nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda sabiduría que Dios nos da. Pues queremos presentarnos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Trabajo con mucho empeño gracias al poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. Ese es el testimonio con el que él cierra este primer capítulo de Colosenses, hablándole a todos los miembros de la iglesia en Colosas de la importancia de centrar su fe en Cristo, de no seguir enseñanzas equivocadas, de no seguir tradiciones. La gente se puede sentir contenta por celebrar tradiciones, pero las tradiciones te conectan con la religión. La palabra, el mensaje, el arrepentimiento, la oración, el compromiso, el apartarse de todo, te conecta con Dios, con el Padre, te conecta con el Hijo, te conecta con el Espíritu Santo y te hace un hombre y una mujer de Dios. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias por esta palabra tan reveladora, por la forma como el apóstol Pablo logra presentarnos a nosotros este mensaje, como lo presentó para los colosenses, y eso lo aceptamos que lo presenta para nosotros en el tiempo contemporáneo, para hoy, donde quiera que estamos, en cada lugar, en cada circunstancia, en cada pueblo, en cada caserío, en cada vereda, en cada lugar, Señor. Tú eres el mismo desde la eternidad y hasta la eternidad. Gracias por esta palabra y permite que edifique la vida de muchas de las personas que lo escuchan. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MIinternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.